Acción, tu revista mensual de cine y series, con los mejores estrenos de cine, fichas y reportajes coleccionables, series de televisión y 4 pósters todos los meses. Búscala en tu kiosco. Muy buenas amigos y seguidores del canal de Acción Cine. Un día más, un nuevo vídeo a la carta y en este caso con uno de nuestros habituales, de quienes nos solicitan vídeos a menudo, como es nuestro amigo Fernando, a quien como siempre voy a darle las gracias en varias ocasiones. La primera, la más importante, por supuesto, por haber solicitado este vídeo, uno más al canal de la revista. Ya sabéis que tenéis las instrucciones por aquí abajo, que es muy sencillo seguirlas, solo tenéis que leer, tiene un número, contactáis y ahí lo solicitáis, ahí en la descripción lo tenéis y además os lo van a recordar por aquí en más de una ocasión. Primero eso, por supuesto, y en segundo lugar, más por supuesto todavía por haberme elegido a mí para hacer este vídeo. Además, con cierto conocimiento, porque es una película que a mí me gusta mucho y que me parece muy buena, y posiblemente sea la película de su autora que más me interesó en su momento, reconociendo que su autora es una de nuestras mejores cineastas, pero que su cine no está hecho siempre para mí. Y no pasa nada por reconocer esto. Esto es muy sencillo. La clave no está en que si es bueno me gusta, si es malo no me gusta. Está en no me gusta su cine o no me siento especialmente atraído por él, pero cuando lo veo y lo analizo reconozco que hay un talento enorme detrás y que son muy buenas películas. La mayoría. Pero en esta, además de todo eso, me sorprendió enormemente lo que me encontré. Enormemente lo que me encontré en esta película. Así que gracias por haberme solicitado y sobre todo gracias por haberme hecho ver la película una vez más. Algo que llevaba tiempo sin hacer, aunque la tengo en Blu-ray, de los saldos de una popular tienda de videojuegos. Creo que me costó 1,95 €, pero no he tenido que ir a hurgar el Blu-ray por ningún lado porque está en Flixolé, de acceso para todos aquellos que tenéis suscrita a la plataforma. La tenéis ahí, la podéis ver en cualquier momento, así que no tiene mucho problema para encontrar esta película que estoy hablando de, como ya habéis adivinado por el título del vídeo, Mi otro yo. La película que nos ha solicitado nuestro amigo Fernando, la película de Isabel Coixet, protagonizada por Sophie Turner, con un reparto muy interesante, tanto de figuras adultas como pueden ser Rhys Ifans o Claire Forlani, una actriz que me encanta y que cuando uno ve La Roca por primera vez, siendo un adolescente, tiene un papel minúsculo de hija de Sean Connery, pero ya te das cuenta que esa chica tiene algo y va a llegar a algo más, y así fue. Llegó a algo más, tuvo un conato casi de camino al estrellato, no terminó, pero sí de actriz muy reconocida, con papeles muy muy interesantes. Tiene a Jonathan Rhys-Meyers, tiene a Leonor Walding, tiene muchísimas cosas interesantes entre el reparto adulto. Y Geraldine Chaplin, por supuesto. Pero es que entre el reparto de jóvenes, no os perdáis los nombres que nos encontramos con los compañeros de reparto de la propia Sophie Turner. Entre ellos 2 actrices españolas, una, por supuesto, ahora más conocida, pero que en su momento tuvo una de sus primeras películas aquí en el papel de Mónica, que es Charlotte Vega, que es una actriz que a mí personalmente me encanta y que ha tenido ahora el remake de Kilómetro 666 y demás, que no ha sido precisamente un exitazo, pero que, bueno, en mitad de la que se ha liado con la pandemia y demás, ha estado curiosamente la película muy solicitada. Y por supuesto está Ivana Baquero, nuestra querida Ivana Baquero, que es un auténtico torbellino y que tiene un problema. Charlotte Vega es buena y hace bien su papel y tiene ese punto de mala uva que tiene que tener, pero es que el problema viene cuando tienes a Ivana Baquero como compañera de la protagonista, porque, lo siento en el alma,
se la come con patatas cuando salen. Me gusta mucho Sophie Turner, pero me parece mucho mejor todavía Ivana Vaquero. Y eso creo que se nota en la película. Y luego está Greg Sulkin, que ahora lo habéis visto en la serie Runaways, que es un actor joven que aquí tuvo una de sus primeras oportunidades importantes de verdad. Fuera por ejemplo, estuvo mucho tiempo en Los Magos de Waverly Place, pero fuera de eso, aquí tuvo una de las, para mí, primeras oportunidades de trabajar en serio el joven actor. O sea que por un lado tenemos ese reparto adulto arropando a Sophie Turner, que además se siente escoltada por ese grupo de actores jóvenes con muchísima proyección, pero que venían ya demostrando talento desde hace mucho tiempo. Para mí, la que más talento tiene es Ivana Vaquero, y creo que eso es un pro y es un contra de la película. Dicho lo cual, y después de presentar y de hablar de ese reparto y de hablar de la historia que nos presenta la propia Coixet, que no es lo que nos podíamos esperar, que es una película basada en una novela, pero que escrita la película, el guión por la propia Coixet, pero que no es uno de los dramas. No estamos hablando de Mapa de los Sonidos de Tokio, ni nada por el estilo. Esta película, Mi otro yo, es una película de terror. Y las claves que maneja Coixet son de terror. Yo tuve la ocasión de entrevistar a Coixet por esta película hace ya 8 años, como pasa el tiempo, y se lo dije abiertamente y se lo preguntaba, y tenéis la entrevista en las páginas de la revista Acción, así que la podéis buscar en los números de hace 7 o 8 años, y yo le preguntaba y le decía, es una sorpresa porque yo nunca me esperaba que llegara a una sala de cine y encontré una película de terror dirigida por Isabel Coixet, y me dijo, a que sí, a que es una sorpresa. Pero me apetecía mucho hacerlo. Ella asegura que ella con su hija, adolescente en aquel momento, iban al cine a ver este tipo de películas y que sintió la necesidad de hacer una película que su hija y ella pudieran disfrutar juntas. Una película que interesase también a su hija, con lo cual de allí salió Mi otro yo. Y una película en la que la directora maneja todas las claves del género con brillantez. Dicho lo cual, a partir de aquí, y aparte de los spoilers y demás, que a partir de aquí va a haber spoilers, por favor, spoilers por todos lados. Si no han visto Mi otro yo, la tienen en Flixolé, no es muy complicado, además es una de las plataformas más fáciles de encontrar. Flixolé, se meten, la ven, la tienen en Blu-ray, la tienen en DVD, no es difícil, ¿vale? Y cuando acaben, vienen a verla. Yo imagino que Fernando nos la ha pedido por lo mismo, porque es una película que le interesa, que le gusta y que ha visto. Quien no la haya visto, que acuda ahora mismo a verla y entonces vuelve con nosotros y podemos seguir hablando de esta pequeña joyita del cine de terror adolescente. Además del cine de terror con adolescente, centrado en un adolescente y también para adolescentes. Spoilers. Pero también quiero dejar un poco de lado... ha habido polémica con Isabel Coixet en los últimos tiempos, y esto es lo de siempre. Lo que importa es lo que diga o lo que haga la directora y cineasta en este momento. Pues ustedes pueden estar en contra o a favor de las opiniones de Isabel Coixet. Me parece muy digno y muy libre cada uno de pensar lo que quiera. Pero este vídeo es para juzgar su película. Y su película no es en base a que me parezca mejor o peor lo que ella opine. Es en base a lo que me parezca la película. Y la película me sigue pareciendo muy buena, muy sorprendente, porque no me lo esperaba en ningún caso. No me esperaba que Coixet dirigiera una película de terror, pero ya dentro del género, no me esperaba la contención, el control, el milimétrico control narrativo para evitar caer en los tópicos más comunes y en los lugares más por los que más abusa este género. Por ejemplo, los sustos fáciles, los giros imposibles. De hecho, cuando estaba viendo la película, la primera vez y ahora otra vez, siendo una película de terror, de nuevo, protagonizada por un adolescente y para un público adolescente que se puede sentir muy identificado con el personaje de Faye, la protagonista, yo me estaba identificando no con... sí tiene algunos elementos de cine de terror británico, por ejemplo,
sobre todo en el tema de la contención. Recuerda algunas películas de la Hammer, pero también recuerda mucho al giallo sobrenatural, al cine de terror sobrenatural de Dario Argento. Por ejemplo, a Phenomena o a Suspiria. ¿Por qué? Porque creo que... o a Inferno, porque salvando ciertas distancias, creo que todas esas películas hablan de lo mismo de esta, que es lo que supone dar el paso de la adolescencia a la madurez y ese momento en el que dejamos de ser quienes éramos para ser alguien nuevo. Algo que a veces no nos convierte en personas muy agradables, ni en buenas personas. Otras veces sí, pero la película nos va a dejar con esa duda, porque realmente el tema de la gemela malvada, que está en tantos elementos del cine gótico, de los relatos góticos sobre todo, y del cine de terror, y del giallo. En el giallo hay un montonazo de gemelos diabólicos. Aquí es una manifestación metafísica sobrenatural de un pensamiento racional, que es: alguien está ocupando mi cuerpo, estoy dejando de ser quien era, estoy convirtiéndome en un adulto. Algo que nos pasa a todos en la adolescencia, pero que en el caso de Faye, por su situación personal, puede desembocar en una persona, puede desembocar en muchas cosas y no todas buenas. Puede desembocar en una persona más madura, más adulta, más serena. Pero también puede desembocar en una persona con depresión, con ansiedad, con trastornos bipolares, con cuadros complejos de diagnosticar y de tratar, o simplemente una persona que se convierte en una persona amargada, con muy mala leche, porque el mundo la ha tratado mal. Y tiene sentido que este personaje, en vez de dar un salto a la madurez hermoso y lógico, pueda convertirse, cosa que no sabemos, se convierte en una incógnita, mejor dicho, pero pueda girar hacia el mal, que es lo que propone esa gemela maligna, esa Layla de la que nos hablan de cuando en cuando. La historia es la de una joven que de repente empieza a sentirse observada, perseguida, acosada por una persona que le dice que está ahí y que la observa. Ella cree que es una compañera de clase en principio, o que puede ser un acosador, pero poco a poco empieza a descubrir que ella tuvo una gemela, que no llegó a nacer, que murió antes de nacer, y que murió en parte para salvarle la vida a ella. Su padre tuvo que elegir, sin que su madre lo sepa todavía, tuvo que elegir a quién de las dos gemelas salvar, y apostó por Faye. Y ella siente ahora que quien la persigue es esa gemela, porque su padre también la ve. Y ahí está el elemento sobrenatural. Hay un momento determinado en el que la película puede apostar por esta chica está loca, y la película apuesta por darle pie a lo sobrenatural directamente y abiertamente, y sin dudarlo, que es en el tercio final. Su padre es un hombre que sufre esclerosis múltiple, que está condenado a una silla de ruedas y a morir, y que además su relación con su esposa se ha ido deteriorando. Por un lado, porque él ha ido alejándose de su esposa física y emocionalmente debido a la condena en vida que él sufre, y por otro lado porque su mujer no sabe cómo reconectar con su marido y ha encontrado el cariño y el calor que le falta en el profesor de teatro de Faye. Una Faye que tiene amigos, que tiene una competidora a la que odia, que tiene un chaval que la interesa, que es el personaje de Greg Salkin, que tiene una vecina muy rara, pero una vecina que ve cosas, que es, por supuesto, Geraldine Chaplin, que ve cosas y que percibe cosas. Y ahí entra en juego uno de los elementos narrativos de la película, que es, recuerden siempre cómo se llaman, cómo son los nombres originales de las manos. Cuando nosotros decimos una persona diestra o zurda, pero es diestra o siniestra. Entonces, fíjense, muy importante, qué ascensores están rotos, qué espejos reflejan la cara de Layla en vez de la de Faye, normalmente, en qué mano se hace una herida a Faye,
Y eso complica todavía más la historia, porque lo malo, si está en la izquierda, es lo que trae Faye. Y lo bueno, si está en la derecha, en la diestra, es lo que trae Layla. Con lo cual, ¿quién es realmente el doble maligno de las dos gemelas? Realmente Layla lo único que quiere es ocupar su espacio en este mundo después de haber sido abandonada y olvidada como un espectro, que es, lo que dice su padre que es. Sea como sea la situación, la relación avanza y llega un momento en el que todo parece que puede arreglarse. Es un momento en el que Faye deja de ver a Layla. Es un momento en el que su padre y su madre arreglan sus diferencias y se perdonan el uno al otro. Es un momento en el que ella está unida a este chico y las cosas le van bien por fin en el colegio, la obra de teatro, etcétera, y está más unida que nunca a su novio. Pero es un momento que se estropea con una noticia médica sobre la enfermedad de su padre, que no terminan de clarificar nunca, pero que parece que la sentencia de muerte se acerca más pronto que tarde. Lo cual vuelve a empezar el ciclo de destrucción y Layla vuelve a aparecer y a encontrársela. Siempre con ese juego de alguien la ha visto, su vecina la ve, pero no juegues conmigo, acabas de bajar por las escaleras. Señora, estoy aquí, está en el ascensor. ¿Cómo lo has hecho? ¿Has dado la vuelta para...? No, es que yo no he bajado. Sí, acabas de bajar por las escaleras. Fíjense en dónde están las escaleras también. Lo cual lleva a esa persecución para descubrir que no hay nadie cuando llega al final del camino. Porque Layla es un ente sobrenatural. Porque es una metáfora, porque Layla es ella, en realidad. Aunque en la película el padre deje claro al final que lleva hablando con Layla durante todo este tiempo, lo deja claro, pero claro, de nuevo, hay que creer en ello, porque el padre no está precisamente en la mejor de las condiciones. Pero sí le garantiza que si se enfrenta a Layla, no la puede mirar a la cara, porque entonces ocupará su lugar. Y Faye desaparecerá para siempre. La gemela buena desaparecerá ante la gemela mala. Y es muy interesante que plantee esa dualidad de mirarse a los ojos cuando llevan a través de los espejos mirándose a los ojos desde el principio, que es cuando vemos ese espejo que está a la derecha y que de repente gira la vista hacia nuestra querida protagonista y la mira. El espejo está a la derecha, pero desde donde miras de donde mira Layla es el espejo de la izquierda. De nuevo, los temas especulares tienen mucho que ver con eso, ese tema de la siniestra y lo siniestro. Porque la película no juega con los sustos, no hay sustos en ella. El final de la propia película, en vez de hacer sustos, lo que juega es con una distorsión de la figura y de la imagen, de lo que percibe Faye y de quién es Layla realmente. Como una figura de distorsión de quiénes o cómo nos percibimos nosotros mismos en la adolescencia. Con ese juego de luces y sombras tan continuo. Fijaos cuántas veces aparece medio en sombra el rostro de la protagonista. Y ojo, no solamente partido por la mitad, no, sobre todo partido por aquí, tapándole la cara y mostrando solo los ojos. Pasa en más de una y en más de dos ocasiones, sobre todo cuando Layla está cerca. Fijaos en cuando está en la habitación o incluso cuando está teniendo la escena de sexo con su novio y demás, que es una escena que está contrapuesta a ese momento de felicidad suprema. Ese paréntesis en el universo está contrapuesto a la noticia que le están dando en el hospital a sus padres en ese momento. El caos del universo fuera de esa burbuja de placer que tienen ellos dos, que tienen esta pareja de adolescentes que disfrutan de esa primera vez juntos. Ese momento mágico para ellos es una burbuja, alejados de la realidad, donde Layla acecha, donde el padre acaba de recibir la noticia terrible y donde nos va a desembocar ese final trágico en el que, pese a todo, pese a Faye enfrentarse a Layla, nos encontramos con que su padre la sigue, el personaje de Rhys Ifans, que está magnífico, en un papel menos habitual, porque siempre no sé por qué, sí sé por qué, evidentemente, porque gran parte de su carrera se cimentó en ello, pero en un papel quizá menos habitual para
para el público, pero está magnífico como actor dramático, como lo ha estado en otro montón de películas, pues como puede ser en Anonymous, por ejemplo. Y aquí está también sensacional. Y en ese momento, el que la persigue acaba abandonando su silla y todo para perseguirla, acaba cayendo por el hueco del ascensor, por ese ascensor que está estropeado. Lo cual ¿es una tragedia o ha sido el plan de Layla desde el principio como venganza a su padre? Y esa mirada, ese momento, ese cruce de miradas cuando la madre llega y descubre lo que ha sucedido y demás, con la propia Faye, Layla, recibiendo el abrazo y comportándose de una forma un poco fría y distante, nos hace pensar si no es realmente una u otra qué ha sucedido. Y en el teatro, al final, en ese momento en el espejo, oímos la voz de Layla diciendo aquello de te reemplazaré y nadie se dará cuenta y no podrás hacer nada por evitarlo. Y mientras se levanta y se marcha, vemos en el espejo la cara de lo que parece ser Faye, pero no queda claro, porque es Faye con el pelo largo y quizá Layla es la del pelo corto, ese momento en el que se corta su cabellera, o es realmente que ha conseguido vencer y se ha endurecido para superar las pruebas. Es muy abierto a la interpretación ese final. El caso es que la persona que ha salido, que yo creo que es Layla, que ha ocupado el cuerpo de su hermana, no creo que es Layla, creo que es que ha dado el salto a la madurez, pero una madurez jodida. Es una joven rota por el dolor, por la tragedia, por la traición que cree que ha sufrido por parte de su madre. Recuerden cómo acaba, cuando ella cree que su madre va a volver a engañar a su padre con el profesor, cómo acaba con ese tirar la piedra al coche y casi matar al profesor, y sin embargo no hace ni un rasguño a su madre. Algo que su madre sabe. Cuando llega a casa le dice, mamá, ¿estás aquí? Y ella, sí. Pero, de nuevo, la explicación sobrenatural, la explicación realista de, en realidad está todo en su cabeza, no explica los momentos espacio-tiempo, que es una de las claves de la película y del cine de terror. Hay muchas veces, por ejemplo, el ascensor. Tú has bajado por las escaleras, no, yo he bajado por el ascensor. En el momento de acabo de verte bajar las escaleras. Si estoy aquí, ¿cómo puedo estar bajando las escaleras? Y esa doble persecución que se establece entre una y otra, en la que ella ve a la otra. O cuando llega al colegio y dice, si has entrado por la parte de atrás, ¿qué haces aquí? No, yo no he entrado, estoy entrando ahora mismo. Habrá sido Mónica. No, Mónica. Todo eso, yo ayer no vine a ensayar. Como que no, si te vimos todos. Mi madre llamó para decir que estaba enferma. Ya, pero nosotros te vimos. ¿Es todo una parte de la imaginación? No, realmente. Eso explicaría la presencia eso explicaría esos momentos de ruptura del espacio-tiempo. De presencia doble en dos momentos del espacio a la vez, al mismo tiempo. Cosa que no explica, por eso tiene ese componente sobrenatural. Y repito, la película juega a la inquietud, nunca al susto fácil, con lo cual entiendo que a mucha gente le pueda decepcionar si va buscando simplemente un viaje de detrás de cada esquina. Y yo lo lamento y es una pena porque se perderían los detalles, los apuntes de esta historia sobrenatural muy realista, que en realidad habla de otra cosa, como normalmente suele hacer el cine sobrenatural, y que además manifiesta el terror con una sutileza enorme, como por ejemplo ese túnel donde siempre parece que va a suceder algo y donde nunca sucede. O esos momentos en los que la pobre Faye piensa que está perdiendo la cordura y empieza a descubrir que hay otra persona como ella, una gemela, que circula por el mundo y hace cosas que ella no está haciendo. Por ejemplo, tontear con los malotes por la calle, que ayer no me decías, o sea, ayer estabas mucho más juguetona. Ir a teatro y deslumbrar cuando ella se traba con las palabras. Ser mucho más abierta y más directa con su novio. Ser mucho más valiente a la hora de enfrentarse a su madre y a su amante. Pero también más dura, más inhumana, más fría. Por eso digo que el salto de Faye a la madurez
se entienda como algo sobrenatural y que Layla ha ocupado su espíritu, o como metáfora de que ha dado un salto a la madurez y ha pasado la etapa de la adolescencia debido a las tragedias, en realidad nos han dado una Faye Layla rota y dolida y resentida con el mundo, resentida con su madre, resentida con su padre que la ha abandonado, o resentida con su padre desde el principio, que por eso deja que muera, porque está resentida porque su padre es quien la dejó morir en un primer momento, y eso es algo de lo que ella se entera cuando escucha la conversación entre su padre y Faye, en la que el padre le dice: hasta ahora siempre había hablado conmigo, estaba aquí, yo la veía, pero ahora ya no le soy suficiente, por eso va a por ti, porque yo ya no soy suficiente para ella. Lo que hablamos, lo que somos, lo que sentimos, ya no soy suficiente, por eso te va buscando. Creo que es una de las claves más interesantes y de las que más se puede discutir de la película. Repito, una película que juega con claros y oscuros, con esas luces ámbar, amarillas, mortecinas casi, entre la vida y la muerte, con ese uso de las sombras, ese túnel, esas casas. Fijaos que normalmente el edificio de apartamentos está súper bien iluminado, menos cuando entran en las escaleras. Pasa lo mismo con el propio colegio. Fijaos cuántos rincones oscuras, esos pasillos enormes que tiene, y que luego resulta que detrás de las puertas no se ve lo que hay. Juega mucho con la incertidumbre, con lo desconocido, con la sospecha, con claroscuros, con esa sensación de que algo va a pasar y nunca pasa. La anticipación de algo que puede suceder como elemento de terror. Lo cual me lleva de nuevo a Argento, a las claves del cine sobrenatural de Argento y a las claves del cine sobrenatural y de terror de la Hammer, pero en su vertiente de la Hammer y de la Amicus, pero en su vertiente más menos destinada al horror clásico o al horror más de sangre y para adultos, sino más destinado a un público más adolescente, como es el caso. Tiene, aparte, como virtudes, tiene contar, como he dicho, con un reparto adulto enorme y con un reparto adulto sólido. Claire Forlani y Rhys Ifans y Jonathan Rhys-Meyers son los que más tiempo en pantalla tienen y están magníficos los tres, juegan muy bien sus bazas. Rhys Ifans como ese hombre derrotado que lo ha perdido ya todo, que le da igual la vida o la muerte porque esa familia perfecta se ha roto por todos lados. Jonathan Rhys-Meyers como ese vividor alegre que al principio de la película, y yo la primera vez que la vi me pasaba, yo creía que el profesor estaba intentando, el tipo guapo, atractivo, joven todavía, intentando ligar con sus alumnas de instituto, el típico pervertido que va buscando ligar con adolescentes, y no, lo que está intentando, según lo descubrimos, está aliado con la madre y lo que quiere es congraciarse con la hija, porque siente que ahí es donde está la posibilidad de seguir con la madre y de mantener una relación con esa mujer. Y luego pasa lo que pasa en el hospital cuando ve a Faye, claro. Pero tiene un pero enorme para mí, y es Geraldine Chaplin está muy bien, con ese personaje tan peculiar y tan divertido, tan de vecina loca, tan de cine de terror, pero tiene un pero muy importante, y es, para lo que hace, necesitas a Leonor Walding. Es más, no puedes coger a otra actriz para... No desaproveches a Leonor, por el amor de Dios. Tienes una actriz con el talento de esta mujer y la desaprovechas como con ese papel de segunda profesora, de directora, que es tan... ¿Qué sale? 3 minutos en la película, para eso no. ¿Por qué? Porque aparece ella y estoy pensando, este personaje me interesa mucho. ¿Qué hay detrás de ella? Es como si el personaje de Jonathan Rhys-Meyers tuviera 2 minutos de pantalla. Pues diría lo mismo, diría, este tío me interesa un montón, que hay... Cuéntame más ahí. Pasa lo mismo con Ivana Vaquero. No tanto con el personaje de Charlotte Vega, pero sí con Ivana Vaquero. Que lo estás viendo y estás diciendo, es que la amiga de pelo rosa es a lo mejor... No es más interesante el personaje, porque el personaje de Sophie Turner está muy bien defendido, pero sobre todo es que el personaje... Ivana Vaquero me parece mejor actriz. Y ahí es donde está la clave, es decir, jolín, me vas a poner cara a cara, y aunque salga poco,
que sale demasiado poco, está desaprovechado el personaje y la actriz. Y eso es una pena. Y sin embargo, el personaje de Greg Sulkin, el noviete, pues ¿qué queréis que os diga? El personaje puede estar muy interesante, pero es una herramienta, no es un personaje de carne y hueso. Y el actor da lo que da, el hombre. No le podemos pedir lo mismo. Es que Sophie Turner se lo come con patatas. Y eso es algo que a mí me resulta obvio cuando estoy viendo la película y digo, este chico, muy guapete, todo lo que quieras, pero a lo mejor no es la mejor elección de casting. Y ahí es donde la película, para mí, patina en el último tercio y hace que algunas cosas no queden tan redondas. Porque mira que el final me gusta un montón, porque lo deja muy abierto, pese a que pueda parecer obvio, nos deja pensar cuál es el futuro de Faye o de Layla, en quién se han convertido realmente. ¿Quién era la villana? ¿Quién era la siniestra? ¿Layla quería realmente destruirlo todo? ¿O Layla simplemente es una manifestación de algo más? ¿Layla viene a estabilizar a Faye? Ese camino a la locura, ese momento en el que ella grita, piensan que estoy loca, quieren hacerme creer que estoy loca. ¿Realmente Layla es el motivo o es la cura? Y a mí eso me interesa. Layla va a provocar... ¿El futuro que le espera es el de una persona torturada o el de una persona que ha vencido a sus demonios? ¿Quién hay realmente detrás de todo esto? A mí eso me interesa un montón, de verdad. Me interesa muchísimo. Y creo que es lo que mejor hace la película. Dejarme con esa duda eterna de decir, qué interesante. Aquí las ramificaciones son enormes. Y de nuevo, eliminando el elemento sobrenatural, analizándolo solo como una historia de rito de paso a la madurez, lo que nos damos cuenta es que el camino de Faye en el futuro no va a ser sencillo. Va a convertirse en alguien que a lo mejor es una persona rota. A lo mejor, que ahí es donde está la gracia. Quiero decir que eliminado el elemento sobrenatural nos queda una historia muy coherente, muy sensata sobre lo que es madurar. Sobre lo que es madurar en circunstancias muy jodidas. Tu padre con esa enfermedad degenerativa, falleciendo además al final, tu madre, tú descubriendo que te está engañando con un profesor, lo cual demuestra además que ese profesor, el interés que tiene en ti no es porque seas buena como actriz, sino porque quiere contentar a tu madre, tu compañera del colegio copiándote en todo y además convirtiéndose en una mala persona, persiguiéndote en cierta medida, acosándote en el colegio, en plan bullying. No es nada sencillo por lo que pasa Faye. Y descubrir encima que tuviste una gemela que falleció en el vientre de tu madre, que está enterrada y que ahora su espíritu es un espectro que te acosa. El futuro se planta maravilloso para esta mujer. Y eso es la magia de la película. A mí es lo que me hace que cuando acabase y cuando he acabado de verla hace nada he hecho, qué jodido todo, ¿eh? Y eso creo que ahí es donde reside todo la clave de que sea tan buena película. Repito, maneja muy muy bien narrativamente. Es una película apenas dura 90 minutos creo que son, sin los créditos, directa. No da tiempo a aburrirse, tiene un ritmo muy medido, no es pausada, no es una película contemplativa, no, es una película en la que están pasando cosas inquietantes, es una película de inquietud más que de terror brutal, pero produce una insana inquietud en el cuerpo cuando te das cuenta de lo que te está hablando realmente y del sufrimiento que está pasando esta chica y de lo que puede ese sufrimiento, como tantas otras personas en la adolescencia lo han vivido, lo que lleva a depresión, ansiedad, trastornos de bipolaridad, etcétera, etcétera, o a endurecerse y deshumanizarse y convertirse en una persona que no siente porque no quiere sentir, porque es la mejor forma para evitar el dolor. Creo que es un planteamiento súper interesante, creo que está muy bien resuelto, creo que visualmente, como he dicho, a nivel fotografía y demás, es una pasada. Creo que esos planos entre las sombras, esa forma de encuadrar las conversaciones, ese juego con las izquierdas y las derechas, entradas y salidas, esos planos aéreos en los que es la propia
Sophie Turner la que observa lo que está sucediendo abajo con su madre y el profesor. Esos detalles nos hablan de una directora, de una de nuestras mejores directoras, de calle, de largo, y una mujer con un talento enorme a la que hay que considerar por su talento y no otras cosas, y a la que hay que exigirle por su talento, sobre todo. Poco más que decir, amigo Fernando. Para mí sigue siendo una película dentro de su género, dentro de sus claves, dentro de su historia. Una película de 4 estrellas, así que ahí la tienen. Recomiendo que la vean, sin prejuicios, que la disfruten, sin prejuicios, y que ya saben, que nos cuenten aquí abajo qué les ha parecido. Como siempre les pido que le den al like, que se suscriban, que nos cuenten lo que quieran para estas 4 estrellas a mi otro yo. Por cierto, son las mismas que les dio mi compañero en su momento en la crítica escrita, o sea que tan locos no estamos los dos, o los dos estamos muy locos, dependiendo. Pero ya la tienen ahí la crítica escrita también, la de los dos, además en la revista, en la web, perdón. Tienen la entrevista en la revista también. Como siempre también les decimos, tienen al lado el botón de unirse al canal para unirse a la comunidad como miembros del canal. 4 niveles de tier, ya eligen ustedes lo que más les guste, si quieren apoyar un poquito más el canal, y si no, suscríbanse, cuéntenos lo que quieran por aquí abajo, denle al like. Tienen la revista en el kiosco, por favor compren la revista, que es lo importante, y nos vemos en la próxima. Adiós. Acción, tu revista mensual de cine y series, con los mejores estrenos de cine, fichas y reportajes coleccionables, series de televisión y 4 pósters todos los meses. Búscala en tu kiosco.